Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el curso sobre, perdón, acá dónde estamos. Acá. Sobre elaboración de proyectos productivos y planes de negocio para la innovación y el desarrollo. Este curso, como ya tienen conocimiento ustedes, consta de tres sesiones. En esta primera sesión vamos a hablar sobre los conceptos básicos vinculados a los proyectos productivos, la innovación y el desarrollo. Asimismo, vamos a hablar sobre los aspectos económicos de la actividad productiva agraria. Y por último, vamos a ver algunas diferencias y similitudes que tienen estos dos enfoques de proyectos productivos. En la sesión número 2, que va a desarrollarse recién el próximo día viernes 14, vamos a hablar sobre la elaboración de proyectos productivos específicamente, y en la sesión tercera vamos a hablar sobre la elaboración de los planes de negocio. A lo largo de estas sesiones se va a ir compartiendo información pertinente y puntual relacionada a cada uno de los aspectos. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacer la misma a través del chat. Voy a estar atento para poderla responder. Bien, un aspecto que debemos de tener en cuenta como marco genérico de lo que de lo que son los proyectos productivos es que estos van a formar parte de una actividad productiva que va a ser la agraria, y como actividad productiva va a estar orientada a la generación de utilidades, de ingresos, para que de esta forma quienes conducen la actividad puedan alcanzar mejores niveles de vida. Estos mejores niveles de vida van a ser entendidos como desarrollo. Entonces, los proyectos productivos necesariamente van a ser empleados como parte de una propuesta estratégica vinculada a la generación del desarrollo, entendiéndose que el desarrollo es un movimiento, un traslado de un grupo humano de un nuevo, hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo esquema de vivencia que va a tener como características principales, primero, que es voluntario, ¿no? El proceso de desarrollo va a ser siempre de génesis voluntaria, no va a ser impuesto. Segundo, es que va a ser irreversible y permanente en el tiempo. Aquel avance que se logre no va a poder ser retrotraído a una fase, a un momento previo. Y tercero, que no puede o que va a ser generado tanto a partir de fuentes externas como también de fuentes internas. Ahora bien, esta característica del origen con fuerzas internas y externas es el esquema, digamos, ideal del desarrollo, ¿no? Donde hay una necesidad, una voluntad de los propios beneficiarios, de los interesados, en poder incorporarse a este proceso de desarrollo, y además existe un entorno que promueve el mismo, ¿no? Que esa promoción está vinculada a la asignación de recursos. Ahora, estos procesos de desarrollo dentro de los esquemas sociales, económicos, políticos, siempre van a tener un fuerte vinculamiento con la innovación. La innovación siempre va a significar la incorporación de algún tipo de cambio, de modificación a algo que de forma cotidiana se acostumbra ser generado en otro esquema. Ahora, este cambio puede ser total, ¿no? El cambio puede ser total o también puede ser parcial, es decir, puede comprender
algún subproceso o en todo caso algún elemento, insumo, material o lo que fuese. Cualquiera que sea la situación y el elemento de cambio y la trascendencia del mismo, si es total, parcial, etcétera, eh, como va a significar una modificación, va a considerarse ya parte de la innovación. Además de eso, para que pueda ser considerada como innovación, no solamente debe de significar un cambio, una modificación, sino que al mismo tiempo tiene que estar vinculada a un incremento de la competitividad o a un incremento de la producción, de la productividad, del rendimiento, de los estándares o lo que fuese. De lo contrario, si la modificación que se incorpora, el elemento que se incorpora, que es nuevo, el proceso nuevo, no tiene esta implicancia de mejora, no va a ser considerada como innovación. Para que pueda ser considerada como innovación, necesariamente tiene que generar como resultado final una situación mejor a la actual. En los ámbitos productivos, ¿ya? Eh, estos dos conceptos de innovación y de desarrollo generalmente van de la mano, porque uno va a tener implicancia directa en el otro. La generación de una o la incorporación de una innovación en algún proceso, en algún método, por lo general tiene efectos beneficiosos, efectos incrementales sobre la actividad productiva. Por lo tanto, esta actividad productiva va a reportar algo más de ingresos y esto va a permitir que se puedan desarrollar o se puedan implementar nuevos esquemas, nuevas formas de cohabitar y demás. Y a su vez, el desarrollo, que es un proceso de traslado, ¿no?, hacia estándares superiores, hacia nuevos modelos, va a seguir requiriendo y va a seguir generando más innovación. Entonces va a ser básicamente como una relación no tóxica, sino virtuosa, ¿no? Donde uno contribuye a que el otro mejore y contribuye a que el otro mejore y así sucesivamente. En ese contexto, estos dos elementos se van a eslabonar y van a coexistir dentro de los procesos y estos van a determinar que se vaya generando mejores escenarios. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos también entender que eh, va a ser importante y muchas veces necesario que dentro de los procesos de intervención, que lo entendemos nosotros comúnmente como proyectos, se tenga que incorporar estos aspectos de innovación y desarrollo, de modo tal que vayan generando estos nuevos espacios, vayan preparando y aprovechando las nuevas oportunidades, vayan reduciendo, limitando o gestionando de una mejor forma sus desventajas y otros aspectos. Asimismo, se entiende que esta innovación y desarrollo va a complementarse apropiadamente con el esquema de los proyectos productivos. Los proyectos productivos van a ser un tipo de intervenciones que se van a caracterizar en primera instancia porque implican
una serie de acciones vinculadas a una actividad productiva, en este caso de carácter agrario. Y se va a considerar que esta innovación y desarrollo va a ser parte fundamental, parte decisoria de la propuesta de implementación y que va a repercutir directamente en el incremento de la competitividad. Por lo tanto, la necesidad de incorporación en proyectos productivos de aspectos relacionados a la innovación y desarrollo va a permitir que los beneficiarios tengan la oportunidad de alcanzar niveles de competitividad de forma más eficiente. En otras palabras, que un proyecto productivo también puede generar este impacto en la competitividad, pero si no involucra innovación y desarrollo, ese impacto o puede ser más reducido o en todo caso vamos a encontrarlo en un periodo de tiempo mucho mayor. Con la incorporación de la innovación y desarrollo, todo eso se optimiza y se hace mucho más eficiente, ¿no? Ahora, lo otro que se entiende es que la innovación y desarrollo debería de estar orientada principalmente a mejorar los parámetros de competitividad de esa actividad productiva. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros planteemos estos proyectos productivos, planes de negocio, etcétera, tenemos que considerar que los componentes de innovación y desarrollo vayan a contribuir directamente al incremento de la competitividad. Para comprender mejor esto, tenemos que tener claro a qué denominamos o qué viene a ser o cómo entendemos un proyecto productivo. Un proyecto productivo, como su mismo nombre lo dice, proyecto, va a ser siempre un conjunto de actividades que va a estar secuenciada, ordenada, que van a estar orientadas a generar una solución a un problema totalmente identificado y que además, ¿no? El proyecto productivo va a circunscribirse a un área geográfica debidamente identificada y también va a estar definida por un periodo de duración que, al igual que la localización, va a ser también claramente definido, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que un proyecto X se va a desarrollar en la localidad Los Grandiosos del Perú, en el distrito Los Gentiles, provincia Los Felices, región o departamento los importantes del centro, del sur o lo que fuese. Como estamos hablando de una ubicación exacta, la localidad, la comunidad es fácilmente identificable. Además de eso, va a tener un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo tendría que ser el suficiente para que el proyecto pueda hacerse realidad. Ahora, teniendo en cuenta que los proyectos productivos están vinculados
o son parte de una actividad productiva y que toda actividad productiva tiene un sesgo importante hacia la generación de utilidades, hacia la competitividad y generación de utilidades. Necesariamente, todo eso hace que el objetivo del proyecto productivo sea también de carácter económico, es decir, que este proyecto productivo debería de incrementar o en el peor de los casos de generar niveles de competitividad productiva en los beneficiarios. Ahora, eh, cuando nosotros hablamos de competitividad, nos vamos a referir a una serie de factores, a una serie de esquemas, de propuestas, de métodos, etcétera. Y dentro de ellos vamos a requerir nosotros siempre un, una forma de comprensión de la competitividad que nos permita aplicarla a diferentes esquemas de producción, tanto dentro del mismo sector como con otros sectores. Y el esquema que se, o, perdón, el parámetro que se ha identificado como que es el que nos permite hacer esa comparación va a ser las utilidades. En la medida que una actividad productiva nos genere más o menos utilidades, también diremos que es más o menos competitiva. No podríamos nosotros tomar como referencia, por ejemplo, niveles de rendimiento, niveles de producción, porque no vamos a encontrar un parámetro común que nos permita eh, determinar estos datos a partir de actividades totalmente distintas. Pero en cambio, la monetización de los procesos, de los resultados de las actividades agropecuarias, sí nos permite eso. Ahora, como el objetivo es incrementar o generar competitividad, es decir, utilidad, se tiene que tener en cuenta que la tecnología, la innovación tecnológica que vamos a implementar, no puede ser una innovación que no ha sido validada, es decir, que no hayan existido momentos o experiencias previas lo suficientemente seguras que determinen que efectivamente ese método, ese procedimiento incrementa o incide sobre la productividad, sobre la competitividad. Entonces, esto va a venir a ser parte de la necesidad de monetización de este tipo de actividades productivas, porque como les mencionaba hace instantes, no vamos a encontrar otro parámetro que nos permita comparar, por ejemplo, la competitividad de una cadena productiva de lácteos con la competitividad de una cadena productiva de crianza de cuyes, con la competitividad de una cadena productiva de hierbas aromáticas y así, porque tienen procesos diferentes, ¿no? Que no permitirían a través de ellos hacer la comparación. Pero si lo monetizamos, es decir, si cada recurso que se incorpora a cada proceso que se realiza, lo trasladamos, lo convertimos en valor monetario, en otras palabras, dinero, sí vamos a poder generar todo un procedimiento para comparar niveles de productividad, niveles de competitividad en cadenas
incluso muy disímiles. Y es con esta premisa que los conceptos de presupuestos, gastos, costos, ingresos, egresos, utilidades, ratios económicos, indicadores económicos, etcétera, van a hacerse presentes, ¿no? Y son los que vamos a emplear para definir la comparación de niveles de competitividad. Algunos aspectos económicos de esta actividad productiva. mm, lo primero es que la actividad se desarrolla dentro del sector agropecuario, que comprende a su vez a los subsectores agrícola, pecuario y forestal no maderable, ¿no? Eh, y todos estos están vinculados a actividades productivas primarias. Además de eso, nosotros tenemos que entender que los procesos de producción dentro de este sector productivo van a ser muy variados, ¿no? Y no son, digamos, eh, esquemas productivos que exijan o determinen la no implementación de otros procesos productivos. En los últimos años incluso se ha ido generando ciertos vinculamientos entre algunos de los esquemas o de los protocolos de manejo de cultivos. Entonces, estos procesos productivos pueden abarcar diferentes niveles o eslabones, ¿no? Desde la instalación, la siembra, las atenciones, el manejo sanitario, el manejo nutricional y demás. Si bien es cierto, la actividad productiva agraria es amplia, diversa, eh, las similitudes entre estas actividades a nivel puntual incluso pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Pero existe sí algunas estrategias que nosotros tenemos que considerar siempre como las que se van a emplear de una u otra forma dentro de estas actividades agrarias. Para empezar, tenemos toda la estrategia relacionada a la gestión del material genético, es decir, la semilla, la ova, el óvulo, el fecundado, lo que fuese. Debemos de considerar dentro de esta estrategia el uso de eh, especies o variedades o líneas idóneas que tengan las características que le permitan interrelacionarse mejor con su entorno. Puede ser resistencia a plagas, enfermedades, puede ser resistencia a suelos ácidos, resistencia a altas temperaturas y demás, ¿no? Aparte de las características deseadas en el plano netamente productivo. Luego vamos a encontrar el manejo cultural, es decir, el desarrollo de una serie de actividades propias y exclusivas del cultivo que nos van a garantizar a nosotros el logro de ese incremento de la competitividad. Y acá vamos a encontrar dentro de las principales actividades la instalación de unidades de producción y las actividades estratégicas productivas, ¿no? Llámese cultivo, poda, injerto y demás. Luego de ello vamos a tener toda la gestión del manejo nutricional,
teniendo en cuenta que no solamente eh, va a considerar este manejo nutricional el aporte de nutrientes directos para el producto que se está conduciendo, ¿ya? Sino que también va a considerar todo otro conjunto importante de actividades orientadas a garantizar que el entorno sobre o dentro del cual se desarrolla tenga también condiciones apropiadas de aportar, de tener su aporte en el contenido nutricional. Estamos hablando ahí en específico a nivel de actividades agrícolas, del manejo de la fertilidad natural del suelo, llámese restauración biológica del suelo, como quieran llamar. Luego de eso también tenemos la estrategia del manejo sanitario, teniendo en cuenta que cuando hablamos de sanidad de un cultivo, no nos referimos específicamente a la inexistencia de elementos antagónicos dentro de esta plantación, sino nos estamos refiriendo a que las plantaciones han podido cumplir su ciclo de vida sin tener mayores alteraciones. En la práctica vamos a entender, o mejor dicho, a través de un análisis más detallado, vamos a entender que que el manejo sanitario va a ser importante porque nos va a permitir optimizar otros procesos adicionalmente. De ahí tenemos el manejo de postproducción, que vendría a ser todo el conjunto de actividades que se implementan desde la obtención del producto hasta su entrega al usuario final. Igualmente tenemos el manejo de mercado. Este es un conjunto de actividades que va a permitir que el producto pueda mantener una expectativa en torno a él y también un reconocimiento de pago diferenciado que va a contribuir a la sostenibilidad del proceso. Y luego tenemos dos estrategias transversales que tenemos que incorporar nosotros obligatoriamente, que va a ser la gestión de riesgos, que está orientado a implementar una serie de actividades y una serie de metas, etcétera, para reducir algún tipo de evento externo que puede afectar de forma directa el objetivo de del proceso de asocio. Eh, y luego tenemos el manejo ambiental, que es todo el conjunto de actividades que tiene que cumplir el proyecto de intervención para que pueda relacionarse con menos perturbación, con menos disturbancia del entorno natural. Entonces, esos son los esquemas que generalmente se consideran dentro de este tipo de proyectos. Ahora bien, eh, nosotros vamos a darnos cuenta ya cuando elaboremos la propuesta que varios de estos aspectos ya están siendo implementados apropiadamente, con ligeras variaciones, de forma no apropiada porque carecen de criterios técnicos, eso les impide, les limita, qué sé yo. Pero sí va a presentarse la necesidad de estos enfoques. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyecto productivo, eh, perdón,
siempre vamos a tener que considerar que el producto que vamos a obtener tiene que estar colocado en un mercado definido. Esto nos va a garantizar la competitividad o el incremento de la competitividad de este producto. Para ello, nosotros tenemos que llevar adelante todas las estrategias que acabamos de ver, orientadas a obtener un producto que al ser trasladado al mercado tenga una asignación de valor lo, o dentro de lo que se había establecido. Ahora, para lograr este monto de valor del producto que vamos a generar nosotros, tenemos que tener en cuenta el cumplimiento de ciertas estrategias. La primera va a ser la cantidad, es decir, el incremento de del rendimiento, ¿no? El segundo criterio va a ser la calidad, es decir, que el mayor porcentaje posible de eh, de esa actividad tendría que estar vinculada a las características de demanda de la población, ¿no? Es decir, que cumpla con el color, tamaño, forma, altura, dimensión, pigmentación, contenido de azúcares o lo que fuese. Segundo, o perdón, tercero, va a ser el factor tiempo. Se entiende que si tú generas una intervención centrada eh, la incorporación de innovación y desarrollo para el incremento de la competitividad, necesariamente uno de los aspectos que vas a considerar ustedes es la reducción de los tiempos de producción. Luego también va a estar la diferenciación, ¿no? Que es cuáles son las características que se entiende que hacen único, que hacen especial tu producto. Y por último, está un criterio que se ha venido estableciendo y desarrollando en los últimos años, ¿no? Que es la inocuidad. Entendiéndose esta inocuidad como el control de la posibilidad de afectación a la salud por parte o desde un origen de ingesto, de acercamiento a un producto agrario. Entonces, se consideran estos los factores para esto. Ahora, un aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta, si nos vamos a enfrascar en este tipo de proyectos, es necesario que definamos cuáles son los criterios que vamos a considerar nosotros para el logro, la obtención de un valor de la producción. El primero, como se entiende, obviamente va a ser necesario, ¿no? La cantidad. Mientras tú produzcas una mayor cantidad de unidades en la misma área que lo hace la competencia, tú vas a ser más competitivo. El otro aspecto importante va a ser la calidad. Mientras tú obtengas un mayor porcentaje de tu producto de acuerdo a las características de la calidad predominante, ¿no? Tu proyecto el valor bruto de tu producción tendrá algo más de reconocimiento. Otro es el tiempo, ¿no? En varios sentidos.
Primero, porque recortas el proceso de producción, ¿no? Es decir, produces en un tiempo algo inferior. Segundo, es que vas a mantener o incluso vas a incrementar la calidad del producto. Tercero, es que en un mismo ciclo periódico, que puede ser anual, semestral o lo que fuese, ya no va a estar presente en todo el momento, o mejor dicho, se puede llevar, se puede conducir más de un proceso de producción. Eh, y luego está la diferenciación, ¿no? Tienes que generar todo un conjunto de estrategias para que tu producto sea considerado como que tiene algunos aspectos importantes que son innovadores, que son nuevos. Ahora, como hemos dicho, el proyecto productivo, el plan de negocios van a centrarse en la monetización de los ingresos, del valor bruto de la producción. Entonces, nosotros para poder determinar este nivel de participación, poder controlarlo incluso, vamos a requerir siempre, ¿no? Contar con un instrumento que nos permita controlar esas emisiones, esos ingresos de dinero. Y eso va a ser el presupuesto. El presupuesto va a ser un instrumento que nos va a permitir a nosotros definir el monto del cual disponemos. Seguidamente, nos va a permitir también a nosotros determinar, ¿no? En qué periodo de tiempo se va a consumir o se va a agotar ese tipo de bien. Y tercero, ¿no? Que se tiene que considerar en todo momento la optimización de la asignación de recursos. Ahora, el presupuesto, además de eso, va a servir también para controlar la ejecución de gastos ya en la fase de ejecución del proyecto, de modo tal que cuando nosotros nos percatemos o veamos que el presupuesto se está desviando de sus montos iniciales, inmediatamente tenemos que considerar alguna medida de corrección, ¿no? Luego tenemos cuáles son los componentes de este presupuesto. Los componentes van a ser los gastos de inversión, los gastos y egresos de producción, luego los gastos operativos y ya dependiendo del esquema de apoyo, el esquema de intervención, serán necesarios algunos otros productos, algunos otros esquemas, estrategias y demás. Y esos componentes van a ser la inversión, el egreso, el ingreso y la utilidad. Este concepto es importante que lo manejen para poder evitar, controlar posibles. En cuanto al primero de este grupo de información, para elaborar el presupuesto, que son las inversiones. Las inversiones son un tipo particular de egresos donde se le hace entrega, se le hace entrega de los bienes esenciales que pudieses tener. Luego de ello ya defines tú cuál va a ser tu nivel de participación, si va a ser eh, un otra profesión de su creencia. Y como habíamos mencionado, estos gastos de inversión tienen también su clasificación. En la bibliografía nosotros vamos a encontrarlo de formas variadas.
eh, pueden ser gastos, pueden ser la agrupación o la segmentación de esta inversión en función a su origen, puede ser también la segmentación en función a su orientación productiva y también puede ser en función al tipo de elemento de de la inversión. Es decir, si se va a invertir en tangibles, intangibles o en todo caso en gastos de inversión. Como su mismo nombre nos da a entender, la inversión en intangibles es la adquisición, incorporación en la propuesta productiva de todos los egresos que se hayan podido utilizar para determinar el bien físico. Una característica de estos bienes materiales es que pueden tener valor de rescate. Luego tenemos la inversión en intangibles, que a diferencia de la inversión en tangibles, acá también se va a identificar que hay actividades que no necesariamente pueden ser alcanzadas en un periodo corto de tiempo, sino va a requerir medio tiempo o algo más incluso. Ahora, luego tenemos, ¿no?, el capital de inversión. Este capital de inversión viene a ser un prorrateado del costo de inversión que vamos a requerirle o que se le va a, no sé, en tanto no se generen ingresos propios provenientes de la venta directa del producto. Entonces, esos van a ser los tres parámetros de la inversión, ¿no? La inversión en tangibles, en intangibles y luego tenemos los egresos y su clasificación. Los egresos son salidas de dinero, ¿ya?, que van a estar orientadas a la generación de alguno de estos elementos, nuestros postres, como le llaman, más la ingesta de algún líquido. Eh, Dentro de estos egresos, nosotros vamos a encontrar algunos tipos particulares, ¿no? Principalmente dos, que van a ser los relacionados a los costos directos y a los gastos operativos o a los gastos indirectos. El primero de ellos, el costo, va a ser, va a ser un elemento que va a estar vinculado a otros subelementos adicionales. El costo de producción se va a poder desagregar en dos tipos de costos, ¿no? El costo indirecto y el costo directo. La diferencia en una y otra va a ser que los costos directos están relacionados de forma directa al incremento o rendimiento del producto, en tanto que los costos indirectos no se relacionan al producto, pero sí se vinculan obligatoriamente dentro del sector productivo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Además de eso, tenemos el otro conjunto importante de costos de la producción, que son los gastos. Los gastos, al igual que los costos, también son una expresión subterránea de búsqueda, etc., ¿no? Pero dentro de estos gastos de operación vamos a encontrar algunos que son se van a conducir indistintamente si hay proceso productivo o no. Y ahí están, por ejemplo, los gastos administrativos,
que son un tipo de gastos que se conducen a favor de terceros. Luego están los gastos de comercialización, que son los gastos que se va a irrogar para poder hacer el traslado hacia. También están los gastos de financiación, los gastos financieros y por último están también los impuestos. A medida que nosotros vayamos definiendo el valor del producto y lo vayamos trasladando a estas plazas, vamos a comprender que hay un desfase entre lo que se supone que debíamos de ganar y lo que estamos ganando. El otro ítem relacionado a los presupuestos va a ser los ingresos y las utilidades. Los ingresos van a venir a ser las cantidades totales de dinero que se va a obtener por colocar el producto en un determinado mercado. Ahora, este logro de este total que vamos a considerar en el mercado va a ser el resultado de interacción de tres factores: el rendimiento, el precio postventa y el valor bruto de la producción. Lo ideal es que ambos estén orientados en periodos bastante continuos al incremento de alza de algunos o varios de estos insumos. El rendimiento, ya saben, ¿no? Es la calidad total de bienes, de forma física que se presentan. Precio de venta va a venir a ser el monto de dinero que han especulado y que va a estar orientado al logro de esa decisión política, igualmente la decisión de rendimiento y por último la de valor bruto de la producción. Las utilidades, que es el aspecto que nos va a permitir a nosotros determinar la competitividad o no de una intervención, va a estar definida o se va a entender como los montos restantes luego de quitarles o de restarles los costos de producción, los gastos, o perdón, los costos de producción y los gastos de operación. Entonces vamos a encontrarnos acá en este rubro de utilidades con la necesidad de generar o en todo caso de identificar algunos parámetros que son comúnmente utilizados. El primero va a venir a ser una bomba para extracción de grupos y hay mangueras de distintas dimensiones. Un aspecto importante de de estas instalaciones, perdón, de este logro de utilidades va a ser la identificación del punto de equilibrio, que puede ser en función a unidades o en función a ventas. Y además de eso, nosotros vamos a encontrar pues que este punto de equilibrio puede ser también expresado a través de un índice, una forma porcentual. Asimismo, ya las denominaciones de la utilidad que vamos a ir identificando van a ser básicamente algo similares con pequeñas adiciones. Vamos a tener primero nosotros entonces el valor bruto de la producción, es decir, cuánto nos cuesta, ¿no? Llevar adelante y que luego va a ser, entonces, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta ahí va a ser el peso neto, el volumen neto y luego el, los descuentos de los gastos operativos y eso nos va a permitir obtener a nosotros los gastos o los recursos útiles y finalmente, ¿no? El siguiente propiamente dicho.
Ahora, la utilidad bruta, cuando se le descuentan los costos directos, los costos de producción, perdón, nos va a alcanzar un valor. A ese valor nosotros tenemos que descontarle nuevamente los ingresos que ha obtenido. Y vamos a tener de esa forma ya nuestro balance, forma algo más sencilla. Ahora, este punto de equilibrio puede ser en el espacio, también puede ser dentro o en el planeta. Eh, a esta utilidad bruta, una vez retirada los costos de producción, vamos a tener una utilidad neta, ¿no? Y a esta utilidad neta, cuando le retiramos los gastos de operación, vamos a tener una utilidad bruta. Y recién a esa utilidad bruta que se ha obtenido, vamos a poder nosotros hacer algún tipo de aclaración. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre algunas similitudes y diferencias entre los proyectos de inversión y los proyectos productivos. Como primera similitud, va a ser que ambos van a estar orientados hacia una cadena productiva. Los dos van a participar, van a ser agentes de una cadena productiva. Otra similitud va a ser que los dos tipos de negocio tienen como objetivo principal el incremento de la rentabilidad de la competitividad. Entonces, nosotros vamos a poder incorporar esta innovación y tecnología, innovación y desarrollo dentro del cumplimiento de algunos aspectos previos. Por ejemplo, ¿no? Que sea una cadena que tenga potencial de desarrollo en la zona, que los agentes económicos estén articulados y en términos idóneos. Eh, si no se tiene una cadena importante que pase por nuestro sector, eso podría limitar nuestros niveles de desarrollo. Lo mismo con las fuentes hídricas para consumo poblacional. Si estas no son las apropiadas, igualmente vamos a tener efectos de mortalidad. El público objetivo de estos proyectos es algo distinto. En los proyectos productivos son pequeños y medianos productores. En los proyectos sociales no se indica esto, lo único que se indica es que deben de ser pobladores que están considerados dentro del mapa de progreso, mapa de riesgo de la entidad local. Eh, de otro lado, la definición de proyecto de marco también es igual, ¿no? Es bastante parecido. Ahora, el Estado ha establecido a modo de recomendación técnica los elementos recurrentes en la elaboración, la formulación de proyectos productivos. Primero está la gestión y manejo del proceso productivo, luego la conectividad con mercados y tercero, la asociatividad con enfoque territorial. En el primero tenemos que considerar nosotros, dependiendo del tipo de proyecto, si es la tala, si es un recojo, lo que fuese. Entonces, en lo que sí vamos a tener en cuenta son las diferencias, ¿no? Otra similitud de estas dos propuestas es que ambas tienen su génesis en un diagnóstico detallado de la situación que los incumbre, que los abarca. Entonces, vamos a solicitar, se va a requerir la participación de algún otro agente que nos oriente mejor en este sentido. La idea es que tanto un plan de negocio como un proyecto de inversión puedan identificar la forma apropiada y con bastante precisión los puntos de tangencia. En cuanto a la diferencia que hay, podríamos mencionar que esta diferencia está asignada principalmente eh, por un conjunto de situaciones ventajosas que deben de haberse estado presentando. Ahora, el plan de negocios es una solución a un problema, a un esquema de problema
importante en la localidad. Va a tomar generalmente entre un año o algo más para poder gestionarlo apropiadamente y va a estar comprendida por algo denominado activos estratégicos. Tanto que el plan de negocios es una propuesta también productiva, pero de carácter mucho más personalizado, ¿no? Es una propuesta que le sirve solamente a los productores A, B, C, ¿no? Y si modificas algo, a, otra característica del plan de negocios es que no va a generar beneficio para un grupo importante de pobladores, sino solamente para quienes formen parte de la cadena, quienes incluso sean hayan cofinanciado. Eh, Otra diferencia, ¿no? Es cuál es la orientación de de la propuesta, ¿no? En tanto que en los proyectos de inversión pública, quien va a elaborar, quien va a proponer, va a ser el Estado. Cambio en realidad, en los planes de negocio también se va a buscar el incremento de la competitividad, pero se va a priorizar la adquisición de bienes a favor de los beneficiarios. Dentro del proyecto productivo se van a poder desarrollar actividades para el desarrollo de competencias, el desarrollo de técnicas de producción, la elaboración de maíz morado, entre otros más, ¿no? Hay una serie de aspectos que se consideran. Estos se pueden agrupar tanto en asistencia técnica como en capacitación. En tanto que los planes de negocios están más orientados hacia lo que es la inversión en activos, recursos. No prestan mucha atención a lo que vendrían a ser frutas, pero sí a qué se debe. Eh, Asimismo, dentro de lo que es un proyecto productivo, podemos mencionar que el conjunto de elementos que permite que el proyecto brinde servicios tienen que estar vigentes a lo largo de un horizonte de 10 años. En cambio, en las propuestas de planes de negocio, donde también se asigna presupuesto para una actividad puntual, no puede darse la situación de discordancia entre el objetivo, el cronograma de metas físicas, el cronograma de desembolsos, ¿no? Que cada uno de ellos reporte cantidades o unidades distintas. Eso genera siempre inseguridad en el proceso de aplicación y algunas veces también hasta observaciones. No hay que olvidar que si trabajamos en el esquema del Estado, ¿no? Los proyectos productivos son inversiones que no van a permitirnos generar temas o aspectos directos a favor de los beneficiarios, lo que sí se va a lograr con los planes de negocio, ¿no? El proyecto productivo prioriza servicios de capacitación, de asistencia técnica y la adquisición de bienes no es un tema priorizado, en tanto que en planes de negocios es al revés, ¿no? La adquisición de bienes es el tema priorizado y el desarrollo de capacitaciones, etcétera, son complementarios a la adquisición de bienes. Bien, sería todo en esta oportunidad. En la siguiente sesión vamos a hablar ya a detalle sobre lo que vendría a ser los planes, los proyectos productivos propiamente dichos, ¿no? Y en la tercera sesión, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre los planes de negocio. Bien, si hubiese consultas, quedo atento para poder atender.